Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. No importa en el horario en el que estemos, pero damos así la bienvenida a un nuevo capítulo, que es el tercero, nuestro podcast sobre innovación en tiempo de cambio en el marco de los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el tema de hoy tiene que ver con ética en la investigación. Para empezar, me presento. Soy la doctora Marisol Pérez Ramos del Departamento de Sociología y tengo una invitada muy especial que me acompaña en el desarrollo de este tema, que es la doctora Tania Rocha. Y ella nos va a acompañar para hablar sobre cuestiones de ética, en donde, como el tema es muy general, lo vamos a ir adaptando. Perfecto. Y para no caer en los errores de presentar al otro sin considerar que está aquí presente, entonces me gustaría muchísimo que te presentaras, que nos presentáramos y que empezáramos desde ahí. Entonces, claro que sí. Bueno, antes que nada, pues un saludo a todas las personas que nos estarán acompañando en este podcast. Gracias a la doctora Marisol por invitarme a dialogar sobre el tema. Y bueno, pues yo soy la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez. Sí, tengo nombre de telenovela, pero pues así decidió mi mamá y mi papá. Trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico a hacer investigación sobre temas de género y diversidad sexual. Y bueno, junto con ello hago muchas cosas más, pues siempre ligadas a tratar de fomentar una mirada crítica que abone a la igualdad de género y a la inclusión. Cuando es posible, también me dedico a la consulta privada y junto con ello, pues, doy clases y tengo a muchas personas trabajando en investigación, así que creo que el tema que vamos a dialogar hoy va a dar muchísimo para reflexionar y pensar, sobre todo a propósito del título del podcast, que es innovación. Exacto, y además he de decir que según me contaron los chismes por ahí, ¿no? Me seleccionaron a mí como coordinadora de este tema porque fue la primera persona que se les vino a la cabeza cuando oyeron ética, y eso me puso muy nerviosa porque, dada la discusión de lo que implica ética, no sé cuál es la imagen que tienen, entonces esa es como la parte que vamos a discutir. Yo soy psicóloga social de formación y entonces mucho del trabajo que he desarrollado dentro de la docencia es pues el manejo de la metodología y la estadística. Sí. Y creo que justamente desde ahí viene esa idea, ¿no? De que al ser desde una formación más cuantitativa, más neopositivista, pareciera que eso se está relacionando con una cuestión ética desde una imagen como muy perjuiciosa incluso, o estereotipada de lo que tal vez yo sepa o de lo que tal vez yo pueda aportar. Les agradezco la invitación, no digo que no, pero creo que es importante, ¿no?, apropiarnos del tema. Y antes de empezar a dialogar, justamente ayer, como para provocarnos, sí. Busqué la definición de ética general, ¿no?, que se puede leer desde cualquier libro. Se dice que ética es la reflexión a la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, ¿no?, razonando y cuidando de nunca dañar a nadie, ¿no? Y de ahí decía Robert Merton que la ciencia debe adoptar los principios de comunidad, universalidad, ¿no?, escepticismo, objetividad, que sea imparcial y que sea organizado. Entonces, justamente me interesaba mucho tomar esta definición, porque creo que a veces cuando se habla de ética se habla desde este lugar, ¿no?, sí, del deber ser y de moralidad, pero ¿qué estamos entendiendo desde ahí? Entonces, ¿cómo le damos entrada desde este lugar? ¿Cómo se te ocurre que empecemos a discutir esto? Bueno, creo que lo que dices es muy importante porque efectivamente, pues en nuestro ejercicio como investigadoras, y yo lo dialogo mucho con el estudiantado, no sé en realidad cuántas veces, y si es que se habla del tema de lo ético o de la ética, ¿no? No solo en materia de investigación, sino en general en todo nuestro hacer. Siento que es algo que damos por sentado,
que asumimos que sabemos, e incluso que se da así de forma natural. Así que, por ejemplo, pienso en la psicología, tenemos un libro que se llama El Código Ético del Psicólogo, sí. Por cierto que pues, está en este lenguaje que no incluye a las mujeres, y en el cual precisamente se trata de plantear, como bien lo decías ahorita, una serie de aspectos y de consideraciones que deberíamos de tener en nuestro hacer para tratar de evitar el mayor daño posible hacia las personas o las poblaciones con las que trabajamos en cualquiera de nuestro hacer. Sin embargo, como decías ahorita, me parece que en lo coloquial terminamos poniendo este asunto de la ética más como una cuestión moral, es decir, que adjudicamos este juicio de valor entre lo bueno y lo malo, y que me quedo pensando que en nuestro hacer profesional y científico es mucho más complejo que eso, ¿no? Decir, por ejemplo, cuando algo, ya sea en la investigación o en cualquier tipo de ejercicio profesional que hagas, cómo determinar o delimitar si lo que estás haciendo es adecuado, correcto, oportuno. O sea, y ahí es donde creo que fácilmente podemos irnos más por esta línea de carácter moral y juiciosa, y no en esta reflexión o análisis de qué forma puedo asegurarme, y aquí disculpen ustedes, pero tengo que indicar que mi mirada y mi perspectiva es desde un posicionamiento feminista, que es justo lo que me ha hecho a mí consciente de qué significa el asunto de la ética, y en particular retomo esta idea de la ética del cuidado, es decir, cómo puedo yo en mi hacer ser consciente y reconocer al otro, la otra persona, como un ser igual que yo, pensante, capaz, susceptible de ser afectado o afectada por mis acciones, por lo que diga, por lo que piense. Eso implica que entonces sí reflexione más allá de si está bien o mal según quién, es hasta dónde puedo garantizar que lo que yo haga profesionalmente, sea investigación, intervención, incluso en la docencia, ¿no? En un aula, en un salón de clases, pasan muchas cosas que nos colocan en dilemas. Me viene ahorita a la mente que justo en este ejercicio como psicoterapeuta me tocó atender a muchas estudiantes que hablaban de las situaciones de acoso que vivían dentro de la universidad. Y entonces, ¿cuál era el dilema? Que cuando tú estás en un consultorio, como parte de estos lineamientos éticos, tienes que garantizar la confidencialidad de la información, y que ese espacio es un espacio seguro para la persona que te está compartiendo sus experiencias. Y por otra parte, en tanto docente de esta universidad, estaba el reto de hacer visible que ocurrían estas violencias. Entonces, claro, pues la reflexión, y por eso creo que no es tan simple como decir si es bueno o malo, es frente a una persona que me consulta como psicoterapeuta y frente a la institución, ¿a quién, no, le guardo? ¿A quién respondes? Sí, ¿a quién respondo? Y bueno, indudablemente me parece que las personas en este espacio psicoterapéutico es o fue lo más importante para mí, respetar y ser congruente a ese cuidado del otro. Y ese cuidado del otro es reconocer, por ejemplo, la vulnerabilidad de quien llegaba ahí, ¿no? Sus miedos, su preocupación, incluso lo difícil que es narrar lo que viven, y claro, que aunque fuera alguien que yo conociera, por ejemplo, ser consciente también
de que mi escucha no tendría que ser juiciosa, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, eso, digamos, así te lanzo la pelota de cómo estoy pensando la complejidad de este asunto de lo Es que no es nada sencillo. Algo que yo creo que todos los profesionales debemos de tener claro, sobre todo los que trabajamos en ciencias sociales, lo debemos de tener claro, pero como psicólogas y psicólogos y psicólogas lo debemos de tener todavía más claro. Sea lo que sea que hagamos, tenemos a seres humanos en nuestras manos. Y no lo estoy diciendo desde un sentido de poder o de jerarquía, sino que se nos olvida que todo lo que hagamos, digamos, tiene una repercusión y que también esa repercusión, o sea, es una repercusión bilateral y que nos lo tenemos que tomar en serio. Así es. Y a mí me llama mucho la atención cuando leo los términos éticos, cuando nos piden la dichosa y famosa objetividad. Sí. Siempre mi reflexión va hacia como a dos lados, ¿no? La primera es la imposibilidad, así como existe el lema de Václavic de la imposibilidad de no comunicar, creo que también deberíamos de tener la premisa de la imposibilidad de no poder ser objetivo. La imposibilidad de la objetividad. Sí. Y también por otro lado, el querer mantener la objetividad desde un montón de reglas que al final lo que hacen es quitarnos la humanidad. Sí. Y que es muy curioso que cuando vemos ética de la investigación y nos dan las reglas, pareciera que nos dicen, recuerda que eres una mujer humana, eres un hombre que debe comportarse de forma humanitaria, y al mismo tiempo eso también genera un montón de problemas, pero ten cuidado con el sesgo y ten cuidado, o sea, son procesos que al final no te llevan a ningún lado, y lo que está de por medio no es un respeto al otro persona, al otro. Es más bien un control, es un proceso más de autocontrol moral, sí, que una cuestión de valorar lo que estás haciendo y de ver y de comunicar y de estar y de acuerparte con otra persona. Y creo que eso es lo que tendríamos que discutir sobre la objetividad, y que eso también nos lleva a qué es a lo que tiene que responder entonces la ciencia, ¿no? Sí, estoy pensando varias cosas, espero poder como ordenarlas, porque vienen todas al mismo tiempo al escucharte. Primero, pienso, y de nueva cuenta, pues me vuelvo a situar desde este bagaje y aprendizaje feminista, que una cosa que señalan justamente las teóricas feministas es cómo en este modelo tradicional, predominante de la idea de ciencia, la objetividad se ha traducido justamente en una forma de deshumanizar. Es decir, yo presumo o supongo que tú como persona investigadora y bueno, pues sí, lo sitúo como psicóloga, al estar frente a otra persona, literal tienes como que deshacerte, ¿no? De todo tu bagaje, de tus propias creencias, de tus ideas, de lo que sientes, y en teoría o en apariencia estar ahí como con una supuesta neutralidad en donde no van a interferir tus ideas, ¿no? Cosa que es humanamente imposible. ¿Por qué? Porque la subjetividad nos habita y habitamos la subjetividad. Y desde el momento mismo en el que, así como cuando te enamoras de alguien y dices, ay, es que como que tuve el feeling, como que sentí algo, pues eso, siempre vamos a sentir algo cuando estamos con las personas. Es inevitable, te puede caer bien, mal. ¿Y por qué? Pues porque hay cosas de nuestra subjetividad que se están ahí jugando. Entonces, pienso en esto que dicen las teóricas feministas, porque la idea de que tú hagas esa distancia y por otra parte veas a la persona no como persona, sino como eso, y aquí viene esta palabra de objeto, como eso que estás estudiando, como eso que estás analizando, como eso, pensando, no sé, en marketing y publicidad, como el target, ¿no? El objetivo, y que te preocupa la venta, te preocupa lograr lo que tú te propones, desdibujando por completo si esa persona
se está sintiendo mal, si le está incomodando la conversación que están teniendo, si las preguntas, incluso como decía hace un momento en el aula, ¿no? El ejercicio que tú pusiste como dinámica puede resultar incómodo, confrontador para alguien, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pues sí, revisitar estos principios que pueden, en su aparente simplicidad, implicar un desacierto a la hora de estar con otras personas. Lo otro que me viene a la mente es que tener una conversación como la que estamos teniendo sobre ética no es menor cosa. En el campo de nuestra disciplina, la psicología, hasta antes de los años 70, y seguramente lo recordarás, Marisol, debo confesar que posiblemente estuve yo en primer semestre cuando leí el Código del Psicólogo y nunca más, ¿no? Pero ahora en este ejercicio de ser docente, que lo estábamos revisitando, hasta antes de los años 70 no estaba establecido que un terapeuta, y hay que decirlo, que en su momento solo eran terapeutas varones, no podía tener ningún tipo de relación sexual con las consultantes, que también hay que decirlo, por mucho tiempo eran concretamente las mujeres. Es decir, no había nada que dijera eso no es una forma profesional, responsable, humana, ¿no? De estar ahí. Y entonces pensaba, y esta fue mi tercera reflexión, cuando estábamos diciendo ahorita lo de lo humano, que no es suficiente. Yo creo que muchas de las cosas que se pueden pensar desde la ética en la forma tradicional suponen que al pensar lo humano y decir que por eso es importante, ya se resuelven cosas. Pero aquí hay que agregar que si lo humano por mucho tiempo se ha leído desde una mirada androcéntrica, es decir, que solo se piensa como de varones, cosas como la que acabo de decir ni siquiera se problematizaba, ¿no? Y era concebido como algo normal y que no tenía ninguna repercusión en las personas. Eso son algunas de las cosas que pensé ahorita al escucharte. Sí, ¿no? Y además el hecho de que así se hagan las cosas, o que la mayoría haga ciertas cosas, pareciera que eso es, como lo hacen todos, es tan normal. Y que iba a decir que está bien, ¿no? Que ahí viene que esta bien, cosa del juicio. Que eso es lo peor, ¿no? O sea, que no solamente hablamos de una normalización, sino de una evaluación positiva. Y eso todavía lo hace todo más crítico. Y que justamente al momento de señalar que no tenemos que, no porque así se haga o porque sea la costumbre o el hábito, eso signifique que tenga que seguir haciéndose así. Y es de donde ahí la visión de una investigación ética feminista también es, por eso es no es como ir contracorriente, pero es porque justamente tenemos que ser muy críticos de nuestro ejercicio cotidiano, ¿no? Y porque, pues como bien tú lo dices, el verlo desde esta visión hace que hacer investigación sea todavía más complejo y que no demos por hecho de que solo es como nos enseñaron a ambas, ¿no? Desde la licenciatura en el posgrado es levanta datos, analiza y entonces ya la hiciste y produce y entonces, ¿no? Esa venta del hacer, ¿no? Producir y hacer y publicar y que eso te posiciona. Y entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Que ese creo que fue mi primer cuestionamiento a nivel personal. Sí. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me va a llevar? Y entonces realmente, ¿qué estoy aprendiendo? ¿No? Con esa H de qué estoy aprendiendo, de dónde estoy. Y entonces, que eso me lleva al posicionamiento situado, al conocimiento situado de ese cuestionamiento que todavía no lo resuelvo muy bien, de qué tanto desde la visión del método científico que nos han enseñado toda la vida y que además a cada rato nos invitan a seguirlo por la buena o por la mala, como ese conocimiento situado tiene que ser también, o sea, qué tanto la ciencia y la ética tiene que estar contextualizada, ¿no? Sí, creo que es muy importante reiterar
en este asunto de hacer investigación, en general dentro de las disciplinas que compartimos, la parte social, lo ético se ha traducido como en 3 cosas: la idea del anonimato, la idea de la confidencialidad y de garantizar la tercera, que que no se va a dañar o se puede garantizar el mayor beneficio posible hacia las personas. Sin embargo, en la práctica esto es mucho más complejo y de hecho incurrimos en cuestiones que rompen con esos acuerdos. Por ejemplo, tú pides o partimos de la idea de la confidencialidad, pero resulta que esa información que tú recuperas para tu investigación la publicas o la colocas en tu tesis o en un artículo. ¿Y qué pasó con la confidencialidad? ¿Qué hacemos? Que hemos entonces buscado como formas para resolver esas tensiones, pidiendo a las personas no solo un consentimiento informado, que aquí también hay todo un dilema porque asumimos que las personas todas van a entender de la misma forma lo que tú quieres hacer con la investigación, y aparte que estén de acuerdo en que esa información, decimos, va a ser solo usada para fines científicos, lo cual quiere decir que se va a hacer explícita. Y sí creo, para quienes nos acompañen en este podcast, sobre todo si hablamos de estudiantes, que tengan mucha cautela porque no saben las veces que me he encontrado con tesis que valdría la pena pensar. ¿Por qué reproducen? Por ejemplo, decimos el anonimato y entonces colocamos nombres ficticios o seudónimos que podemos colocar a las personas, pero no somos cautelosos o cautelosas o cauteloses y se nos olvida cambiar el nombre. O lo cambiamos el nombre, pero ponemos que una mujer trans que está en el departamento de la universidad, en el departamento de sociología de la universidad tal, y resulta que es la única mujer trans que en ese momento que se está haciendo la investigación está ahí y que tú le estás exponiendo. O que colocas toda la transcripción de la entrevista y que valdría la pena pensar, pues, digamos, ¿para qué? Entonces, esta pregunta o esto que dices de ¿para qué y para quién? Creo que es muy importante porque justo la reflexión ética va más allá de esos acuerdos. Tiene que ver incluso con pensar el sentido o el fin que tiene la intención y el alcance y para qué estamos haciendo la investigación. ¿A quién le va a beneficiar? ¿A las personas o a nosotras? Al investigador, a la institución, o sea, al final se pierde de vista. Creo que un problema serio que hemos tenido cuando hacemos investigaciones es que al hacerlo desde un lugar muy bien ubicado, que son las instituciones, eso también afecta el cómo, desde dónde estamos construyendo, cómo nos estamos posicionando como investigadoras y cómo a partir de ello generamos nuestro trabajo. Y creo que creo que por ahí es donde tenemos que dejar esta reflexión, porque como siempre pasa en estos espacios, los tiempos apremian y como ya vieron hay mucho que decir, hay mucho que discutir y creo que justamente la conclusión es que más que dar por hecho que la ética es un problema cerrado en una guía que nos van a dar, ¿no? Sea en el área en la que nos desarrollemos profesionalmente, es más bien cuestionar, ¿no? Es una lista de cuestionamientos del por qué, para qué, hacia dónde, beneficios, perjuicios, sí. y cómo nos vamos a estar moviendo en ese sentido. Tania, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu paciencia, tu humanidad y tu amistad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y aguantarnos este rato. Y bueno, pues agradecemos al Departamento de Sociología y al jefe de departamento, el doctor Adrián Hernández Cordero, por hacernos estos espacios para poder seguir discutiendo, que como ya quedó claro, en 20 minutos no podemos hablar algo tan profundo, pero hacemos la invitación a eso, a seguir cuestionando y a dejar el diálogo abierto a un tema tan importante como es este.
No sé si quieras agregar. Pues solo diría que pensemos que la dimensión ética en nuestro hacer profesional y en la investigación, más que ser un requisito, es un proceso y debe ser un proceso permanente de reflexión y de convocatoria a responsabilizarnos y a ser conscientes de las implicaciones que puede tener en la vida de otras personas nuestro hacer profesional en cualquier ámbito o en cualquier área. Y muchas gracias por la invitación y por la escucha. Bueno, pues les agradezco mucho el habernos acompañado en este tercer episodio de este podcast. Yo soy la doctora Marisol Pérez Ramos y los esperamos para la siguiente ocasión.